Hemos invitado ahora al autor de la epopeya del Chato, del New York Times al campo de concentración de los almendros, editado por la agencia Phoebus. Les cuento que, para quien no lo sepa, el Chato formó parte de la generación del 27, conoció a personajes de la talla de Dolores Ibárruri, o María Teresa León, o Lorca, o Alberti, o Hemingway. Y la historia de este libro que tengo en mis manos en este momento es un reflejo muy fiel de la realidad que vivió Jaime Menéndez, así se llamaba el Chato, el primer periodista español que formó parte de la redacción del New York Times. El primer español que formó parte de la redacción del New York Times. Dicho así parece nada, pero realmente es muy importante. Juan Manuel Menéndez, muy buenas noches, bienvenido. Pues muchas gracias por esta invitación. Me siento, como diría Su Majestad, sin ser monárquico. Me llena de orgullo y satisfacción estar delante de estos micrófonos. Gracias por haber venido. Juan Manuel es nieto de El Chato. Y yo quisiera saber por qué te decides a escribir esta historia de tu abuelo. ¿Hacía falta? Bueno, antes de nada, Agencia Phoebus es mi seudónimo. Phoebus. Te iba a llamar Phoebus, pero no sé. Y la editorial me gusta más Juan Manuel, así es más directo, pero más bueno, personal. para que la gente lo sepa. Ahora hablamos de ello y dónde pueden hacerse con el libro y todo, tranquilo. Y bueno, ¿por qué? Pues porque mi abuelo murió en 1969, yo apenas le conocí, han pasado más de 40 años y nadie hasta ahora había hablado de Jaime Menéndez el Chato, el primer periodista español redactor del New York Times. Creo que es una causa tan importante que me vi en la obligación de decir, como vulgarmente se dice, hasta aquí hemos llegado. ¿Pero tú crees que el silencio era intencionado o es un despiste imperdonable de los periodistas españoles? Ha habido un poco de todo. Primero, él era lo que se denominaba en aquella época un rojo peligroso. Un rojo peligroso, qué horror. O sea, era de aquellas personas que eran peligrosas, pues yo creo que nunca, pero eso es un factor fundamental. Luego él era una persona muy tímida que nunca alardeaba. Cuento anécdotas en el libro que marcan un poco ese detalle. Cuando él en el 53 regresa a Venezuela y se encuentra con el hermano de José Ortega y Gasset, que estaba allí exiliado, Eduardo, que fue teniente de alcalde en la Segunda República y fiscal de la misma, pues por una reseña que sale en un periódico de allí, El Nacional, Eduardo Ortega y Gasset se entera que había sido el redactor del New York Times y me pregunta: pero Jaime, si éramos compañeros de toda la vida, ¿cómo no me lo habías dicho? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no me lo habías preguntado. Si me lo hubieses preguntado, pues yo te lo habría dicho, claro. Entonces él era muy humilde. Yo todas las fotografías que he podido conseguir de él con personajes de la talla de André Malraux, por poner un ejemplo, o María Teresa León, las he tenido que rescatar en los periódicos de la época porque él no era nada dado a guardar las fotografías ni nada de Bueno, eso. pero sí las notitas que desde la cárcel, porque él estuvo encarcelado 5 años después de la guerra civil, tu abuela sacaba, ¿no? Es otra de las cosas que reivindico en el libro, de ahí ese título, El campo de concentración de los almendros, ¿no? Que es uno de los 150 campos de concentración que tuvo el franquismo, y que es curioso que todo el mundo conozca a Mauthausen, conozca a Dachau, conozca a Auschwitz y no sepa que aquí hubo 150 campos de concentración. Y por eso algunos nos tildan de, como dicen, pues que queremos cambiar la historia o reescribirla. No, es que esa es la historia y hay que contarla. Y también hay una obligación de contar las vivencias del campo de concentración de los almendros. Tú cuentas el libro como si fueras tú el protagonista, ¿no? Claro, porque mi abuelo era un cachondo mental. Yo no quería que... Tú me parece que te pareces un poco a él, ¿no? Un poquito. Muy cachondo, sí. Porque, espera, ahora me cuentas lo de tu abuelo y lo de hablar en primera persona, porque has hecho una exposición paralela en la que sales desnudo. Sí, claro. Y esto es digno de una persona... ¿Cómo te has dicho? Bueno, exactamente, de un cachondo e innovador. A ver... Sí, yo soy entrenador personal y soy culturista. Soy campeón del trofeo de Marshall de culturismo que se disputó allá por 1987, y también abogo por demostrar que los culturistas tenemos cerebro, tenemos intelectualidad, y es más, que el origen del culturismo viene de la Grecia clásica, cuando hombres como Epilón de Corotona, que fue uno de los primeros campeones olímpicos, y además era un experto en filosofía, demostraron que se pueden combinar ambas cosas. Y yo lo único que hago es demostrar que un culturista pues puede escribir y puede tener ciertos niveles intelectuales
para demostrar a todo el mundo. ¿Y estas fotos se pueden ver en esa exposición paralela dentro de tu página sí, web de la agencia? Exactamente, la agencia febus.net, pues yo lo que he hecho es un poco, además escenificar todas las escenas más relevantes del libro en una fotografía en la cual pues lo que he querido un poco mostrar es la desnudez de la historia, donde todo se cuenta tal y como fue, y bueno, pues ciertas anécdotas pues que salen en el libro pues reflejadas de alguna forma en cada fotografía. Tú eres madrileño, tienes origen asturiano, como tu abuelo era asturiano. Sí, origen de Sobrerriba, que era la aldea donde él nace, que pertenecía a Cornellana, 120 habitantes, lo cual le hace todavía su historia mucho más épica. De 120 habitantes, llegar a ser el primer español redactor del New York Times, pues es casi un milagro. Primero, el primer redactor español, redactor de deportes, después experto en política internacional allí en New York Times. Luego se viene a Madrid, llega a dirigir el diario El Sol, trabaja en Venezuela, le mandan seguir a Hitler como personaje, lo sigue. La verdad es que es apasionante, el libro es apasionante. Yo creo que todo el mundo debe leerlo, este libro, La epopeya del Chato, que puede descargarse en tu página web. Sí, la editorial, se puede comprar también en una librería de Madrid, ¿no? Se puede comprar por bubok.es, www.bubok.es, por la página web también tenemos un enlace, agenciafebus.net y agenciafebus.com, y luego pues sí, se puede, en Madrid hay alguna librería como la librería Fuente Taja, pues que ha tenido el detalle de venderlo allí. Luego el lucha por la libertad es el primero que se enfrenta a la dictadura franquista, que se enfrenta... Sí, parece que la transición democrática sale de la nada. Yo demuestro en el libro, con hechos y documentación, que la transición democrática viene derivada de lo que denomino la transición periodística. Es decir, aquellos periodistas que comienzan una lucha antifranquista en los medios de prensa que había en aquel momento. El primer medio de prensa que empieza con esa labor es el diario España de Tánger, desde allí. Y el primer periodista que empieza a dar caña al régimen franquista pues fue mi abuelo. Fue tu abuelo, el Chato. El Chato, con lo cual... Jaime Menéndez. Pues si ya después de estar en un campo de concentración, estar encarcelado durante más de 5 años, a su salida se tiene que exiliar y llega allí y empieza otra vez a dar guerra al franquismo, pues dice todavía más de lo que él pensaba y de lo que él... mostraba por sus ideales. Pero hay mucha gente que tú desvelas cuestiones inéditas en el libro. Mucha gente, por ejemplo, que no sabía cómo se hacía, qué lucha se estaba haciendo desde ese diario, el diario España de Tánger, ¿no? Efectivamente, hombres tan eruditos en el tema como Jorge Martínez Reverte, que para mí, bueno, pues es el máximo, como diría mi padre, el gran factotum de la guerra civil y del franquismo en España. Pues me lo reconoció personalmente. Dice, esto, como dijo literalmente, esto se me ha escapado. Digo, llevo toda la vida estudiando del franquismo y esto se me ha escapado. Y la verdad es que es fascinante porque es de suma importancia para la historia de España. O sea, que en Tánger había un foco crítico. En Tánger había un foco de republicanos, todos habían sido presos, represaliados, que se juntaron allí. Estaba también Antonio Colón en el diario España de Tánger, que fue el primero que escribió sobre Federico García Lorca de forma constructiva en la prensa española en aquel momento, y también fue parar allí Luis Grajales, que también era un represaliado, José Luis Moreno, que había pertenecido también al diario El Sol. O sea, allí Aladino Cueto se colaboró con el diario España, que fue el padre de Conchi Cuetos, de la actriz. O sea, se juntan allí una serie de republicanos que empezaron a hacer una labor de zapa. Pero fíjate, era miembro tu abuelo de la generación del 27, sin embargo... es que me llama mucho la atención esta ocultación del nombre del Chato, ¿no? Es muy curioso. De Jaime Menéndez. Uno, si compra el libro Crónica General de la Guerra Civil, que es una reedición de una selección de artículos que hizo María Teresa León, sí. En ese libro, según su criterio, que eran en ese momento los máximos exponentes de la intelectualidad española, pues uno encuentra artículos de Antonio Machado, de Miguel Hernández, de Luis Cernuda, de Salas Viu, de Ramón J. Sender, de la misma María Teresa León, de Dolores Ibarruri, y por casualidad, uno de los que más aporta es Jaime Menéndez el Chato. Es decir, entre la clase intelectual era considerado como uno de los grandes. Y sin embargo, pues por los motivos antes que he expuesto, pues ha sido olvidado. Bueno, pues desde aquí queríamos reivindicar esa figura y dar a conocer este libro y el trabajo de su nieto, que no es un
escritor dedicado a la literatura, es un culturista y un entrenador personal, pero que escribe divinamente y que ha hecho un trabajo historiográfico pues tan bueno o más que cualquier historiador. Y nos has dado un poco de stop a los periodistas para que recordemos quién fue nuestro primer representante en el periodismo, en el New York Times y en el activismo también, y en la lucha por la libertad, ¿no? Efectivamente, yo desde estos micrófonos y de esta oportunidad que agradezco, porque yo vengo del mundo del culturismo y no conozco a ningún periodista, bueno, sí, algunos sí, pero vamos, de eso se trata. Tenéis que colaborar y tenéis que divulgar esta historia. Pues ahí está. Cuanto más mejor, pasársela a los vecinos, a los amigos, a los nietos, a los primos. La epopeya del Chato, del New York Times al campo de concentración de los almendros, te la puedes descargar en la agencia Febus, en esa página, agenciafebus.net, en Bubok también y en la librería Fuente Taja, aquí en Madrid. Oye, ha sido un placer. Igualmente, esto es un honor para mí y nada, esto se lo dedicamos al Chato con todo. ¿Cómo no? Hombre, claro. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.